gracias a Eka, a José Luis, a Pedro por invitarme y por darme la confianza y la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante que es la materialidad. José Luis, mira que se ha marchado por facilitarnos el tener la reunión aquí. Es muy agradable salir del cemento de Torre Picasso y venir aquí al parque de atracciones que dices, que huele a campo según entras, o sea que es maravilloso. Ese es el río de mi pueblo, de Galicia, el río Arenteiro, lleno de agua, muy verde. Esperamos que siga así, a ver si lo conseguimos. Y bueno, un poco todo esto de la materialidad surgió en una reunión que tuvimos el año pasado. Bueno, pues, entre todos comentábamos la importancia que tenía este tema de la materialidad a la hora de elaborar el informe de sostenibilidad. En aquel momento EFRAG puso a consulta pública la guía y se nos ocurrió al grupo, pues tras leer la guía y ver que tenía ciertos aspectos que podían ser mejorables y que podrían desarrollarse, incorporar ejemplos adicionales, pues decidimos escribir una carta entre varios de los que estamos aquí sentados y enviarla al EFRAG con nuestros comentarios. EFRAG recibió muchísimas cartas y bueno, nuestros comentarios, algunos estaban alineados con otros stakeholders que también respondieron, otros no tanto. Mi presentación no está enfocada en ver qué de nuestros comentarios incorporaron con mayor o menor éxito, porque eso ya pues, pertenece al pasado y hay que mirar al futuro y la guía ya está aquí y es la que tenemos. Y bueno, pues veremos si resuelve o no resuelve y como lo veremos más adelante, pues bueno, luego lo comentamos. Y como decía José Luis, yo he preparado una presentación, pero que no se trata de estar aquí yo en plan lorito cantando, sino que he intentado coger aquellos temas en la presentación que tienen más debate y que más cuestiones y pues también para abrir ese debate, con lo cual interrumpimos. La terminamos bien y si no la terminamos, pues también. Porque además, como sabéis, la guía salió con otras dos guías, una de cadena de valor y otra de todos los puntos de datos que los SRS contienen de requisitos de información, que también he incorporado algunas slides al final como documentación adicional, por si en algún momento pues, nos da tiempo y queremos hablar sobre ello, porque la guía de materialidad y la de cadena de valor están totalmente interconectadas, existen constantes referencias la una a la otra, porque la materialidad, como sabéis, no tiene que determinarse solo para las propias operaciones de la entidad, sino también tiene que incorporar la cadena de valor. Entonces, bueno, pues ahí en la otra guía pues define el alcance de la cadena y cómo hay que evaluarlo en términos de luego de determinar lo que es impactos, riesgos y oportunidades materiales de la cadena de valor. Bueno, la materialidad, como decíamos, es fundamental, es la piedra angular del informe de sostenibilidad porque es lo que va a determinar lo que contiene el informe, solo aquello que es material, o al menos así debería ser, ¿no? Si la materialidad, el proceso de determinación de la materialidad no está bien diseñado, pues puede ocurrir que el informe no contenga todo lo que es relevante, ¿no? Y bueno, en esta guía no se incluye un proceso único de determinación de la materialidad. El EFRAG está constreñido en lo que es su actuación porque no es organismo regulador, o sea, el regulador es la Comisión Europea. Entonces, no puede ir en una guía más allá de lo que establece el propio reglamento delegado de los SRS. Entonces, bueno, pues los SRS no incorporan un modelo de determinación de materialidad único, el EFRAG no lo puede hacer. Con lo cual, es un ejemplo de lo que podría ser un proceso de determinación de la materialidad. Además, desarrolla los conceptos que ya preveían la CSRD y los estándares, los SRS de materialidad de impacto y materialidad financiera y cómo ambos están interrelacionados. Esto es útil porque lo hace incorporando ejemplos que ayuda un poco a entender cómo piensa el EFRAG cuando estaba escribiendo el estándar 1. Y luego, lo que a mí me gusta personalmente mucho es la última sección de la guía, que está en formato Q&A, ¿no? De preguntas y respuestas frecuentes,
y es realmente los aspectos que el EFRAC ha recibido que están generando más problema a los preparadores de la información, y encima con el objetivo de que sea como un animal vivo, o sea, que a medida que luego el EFRAC va recibiendo más consultas a través de la plataforma que tiene su website, pues podrá ir alimentando esta sección y que siempre pues, esté lo más actualizada posible con los temas que realmente están causando problemas a los preparadores, ¿no? La estructura de la guía, introducción, un capítulo del enfoque de los SRS con respecto a maternidad, donde desarrolla pues, esos conceptos de materialidad financiera, de impacto. El capítulo 3, que es donde se incorpora ese ejemplo del proceso de determinación de la materialidad. En ese ejemplo, el EFRAC contempla 4 pasos. El primer paso comprende el contexto en el que la entidad pues, desarrolla su actividad. ¿Para qué? Pues para que en el segundo paso se puedan identificar todos aquellos impactos, riesgos y oportunidades, tanto los reales como los potenciales que estén relacionados con cuestiones de sostenibilidad. El tercer paso, ya a partir de esa larga o intermedia lista de impactos, riesgos y oportunidades, pues discriminar aquellos que son materiales de los que no lo son. ¿Para qué? Para que en el cuarto paso, en base a los AIROS que se han identificado como materiales, pues se determine esa información material que o sí tiene que incorporar el informe de sostenibilidad. Respecto a la documentación del proceso, pues lo mismo, SRS no establece una forma específica o no requiere que se documente el proceso de determinación de la materialidad, la guía no lo puede exigir. Pero cierto es que si la CSRD exige la verificación obligatoria del informe de sostenibilidad, pues es de esperar que el proceso quede documentado con un nivel de evidencia adecuada para que luego se pueda hacer esa verificación obligatoria, ¿no? El capítulo 4, que este es también muy relevante, que es la interacción con otros marcos de reporte, aunque bueno, ahora pues recientemente salió la guía de interoperabilidad con los estándares de ISSB y está previsto que salga también con los de GRI, con lo cual pues quizá este capítulo pues a lo mejor es menos relevante. Y el último que decía que a mí me gusta mucho pues por eso, porque va un poco al grano de lo que duele a las empresas y a la hora de las complicaciones que están teniendo, ¿no? Y algunos de los que están aquí en este capítulo es de los que he traído hoy a la reunión pues, para que podamos comentar sobre ellos, a ver si... el primero de ellos tiene que ver con la información que se incorpora en el informe de sostenibilidad. Y respecto material y formación no material. Porque hasta la fecha los informes de estados de información no financiera, o el informe de sostenibilidad, son páginas y páginas, muchas de ellas con información casi de marketing, de mucho buenismo, de que bien lo hacemos, entonces bueno, pues ese aspecto de qué es material, qué no es material, qué se incorpora, qué no se incorpora, es muy relevante. Entonces, el enfoque sería cuando una cuestión de sostenibilidad se identifica como material porque deviene de alguno de esos AIROS que se han identificado como materiales en ese paso 4 del ejemplo del EFRAC. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? Pues ir a los SRS temáticos, ver si existe un SRS temático que cubra esa cuestión de sostenibilidad y cogerse los requisitos de desglose que tiene el estándar e incorporarlos al informe de sostenibilidad. Pues, por ejemplo, si la entidad ha determinado que la seguridad y la salud laboral es una cuestión de sostenibilidad material porque la empresa pues, trabaja con sustancias químicas peligrosas, pues tendrá que ir al estándar social de los empleados propios y ver pues, qué desglose sobre políticas, acciones, objetivos y métricas relacionados con esa cuestión de sostenibilidad pues se requieren en el estándar e incluirlas en el informe de sostenibilidad. ¿Qué ocurre si no hay estándar? Por ejemplo, imaginemos que es una entidad de e-commerce y que ha identificado como cuestión de sostenibilidad en material pues, todos los temas de cybersecurity y de protección de datos. Pues no hay ningún SRS que contemple ese aspecto
en realidad no hay ningún SRS que contemple ese aspecto. Podría ocurrir que lo contemplará, pero lo contemplará solo parcialmente. En este caso es que no lo hay. Bueno, pues sí puede acudir para saber qué tipo de información o como inspiración para saber qué tipo de información incorporar en el informe, pues a otros marcos de reporte que sí hayan establecido información a desglosar sobre esa materia, como pues esta empresa de e-commerce podría ir al estándar de SASB, que hay uno de e-commerce, ir a la sección específica de ese estándar de ciberseguridad y bueno, pues ver qué tipo de información está ahí y cuál realmente pues, le aplica o no a la entidad y desglosarlo pues, en esa jerarquía de la estructura que tienen los SRS, que tiene información general, información sectorial en un segundo nivel, información específica en el último nivel, específica de la entidad. Mientras no tengamos estándar sectorial, la información específica tendrá que recoger los dos últimos escalones, pues incorporarla como información de la entidad. También puede ocurrir que la cuestión sea solo material bajo esa doble materialidad, pues solo desde la materialidad de impacto, ¿no? Que en un momento, en la fecha de reporting, pues ese impacto pues no genere riesgos y oportunidades con efectos financieros materiales para la entidad en ese momento. Pues entonces, una vez que va al estándar, por ejemplo, los ambientales, y si esa cuestión ambiental, ahí he puesto un ejemplo con el tema de lo que es una empresa gasista, ¿no?, que va a explotar un terreno y no se ha puesto en comunicación con las comunidades locales, pues a la fecha de reporte no espera que desde las comunidades locales vayan a surgir protestas que vayan a originar costes, bueno, pues no tendría que reportar todo lo que se refiere a riesgos y costes financieros derivados de esos riesgos, ¿no? Y luego, por último, el tema de la información no material, un poco lo que adelantaba al principio. Las entidades, pues a lo mejor, o lo estamos viendo, quieren incluir información que no ha surgido como material del propio proceso. Pero bueno, pues aún así la quieren poner. Hay dos razones que están contempladas una razón, perdón, que está contemplada en el propio SRS, y es en aquellos casos en los que la entidad quiere cumplir con otros estándares de sostenibilidad, otros marcos, por ejemplo, con GRI o con SASB, y es un requisito de desglose que no está en SRS, pero sí en estos otros marcos. Y a lo mejor pues, la entidad quiere decir, oye, este es mi informe de sostenibilidad que cumple con SRS, pero además incorporar esos requisitos de desglose que no están en los SRS, pero sí están en otros marcos para poder decir cumple con SRS, pero también pues, cumple con GRI o cumple con los estándares de ISSB, ¿no? Y luego también, porque, por ejemplo, y esto también lo estamos viendo, las agencias de rating, en ocasiones pues, piden a todas las entidades para las que están haciendo rating determinadas métricas. Entonces, a lo mejor la entidad pues, no ha determinado como material esa métrica, pero como se la está pidiendo la agencia de rating, pues la quiere incluir, aunque no es material. En cualquier otro escenario, si hay mucho empeño en incluir información que no es material, a ver, esto también es opinión personal mía, puede ser que si hay mucho empeño y no es material, a lo mejor el proceso de materialidad no es del todo afinado, pero también puede ser que sí, que esté afinado, pero aún así pues desee incorporarla pues, por las razones que sean. Y bueno, un poco el enfoque que nosotros estamos teniendo es, ok, pero siempre y cuando no oscurezca lo que realmente es material. Porque claro, si yo me encuentro que tengo 100 páginas de información material y 200 de información no material, pues yo ya me he perdido en ese informe. Y bueno, no sé si queréis comentar sobre este tema. ¿Saco a la mesa el siguiente o esperamos al final? Un poco, Pedro, que te he visto tomando notas y no sé si te apetece añadir algo. Me apetece dedicar toda la mañana. Tengo más cuestiones ahí que son también muy... Contigo porque palma con lo que hemos dicho antes. ¿Quién determina qué
qué es material y qué no es material y, por tanto, cuál debe ser el contenido o no del informe de sostenibilidad en una empresa en concreto? Bueno, lo tiene que hacer la propia empresa. Él tiene que diseñar su proceso y el análisis lo tiene que hacer la propia empresa. ¿Quién dice que lo ha hecho bien? Pues el verificador tiene que luego revisar ese proceso. Por lo cual, por eso decía que al menos un nivel mínimo de documentación que permita la verificación tiene que haber. ¿Qué estándares le damos al verificador para que pueda verificar? El otro día tuvimos una reunión y yo, tal y por donde vamos, es una opinión personal, siempre en auditoría ha habido la auditoría y los procedimientos acordados hechos por los verificadores. Los acordados los usamos ya en el 2004, cuando vino la ISA 3000 en el 2005. Yo los he usado. Sí, yo hasta el 2005 sí también, pues Luis también, ¿verdad? Hasta el 2005 los La gran pregunta es, ¿no será llegado el momento en el que la empresa exponga cuáles son sus materialidades a los verificadores, pero la responsabilidad sigue siendo de la empresa? Si una empresa dice que algo es material y orienta su gestión y su estrategia hacia eso material, no si lo hace por limpieza no, si lo hace, si lo cree de verdad. Decía lo mismo, estaba en el Banco España en concreto. Oiga, hay que tener, cada vez pesa más en los riesgos no financieros. Lo único que se me ocurrió preguntar, ¿me quiere decir un solo riesgo que no sea financiero? Uno. Sea social, sea ambiental, si no es financiero, o sea, si no tiene trascendencia. Eso es una cuestión de terminología, Pedro, pero hay que tener en cuenta, yo creo que uno de los problemas que tiene, bueno, problemas de debilidades que tiene la nueva norma de verificación, es que el proceso de materialidad no le ha dado la importancia que debiera. En mi opinión, bueno, en la opinión del ESMA parece que también. Yo creo que esa norma, según se está trabajando, a ver qué sale ahora ya en el modelo definitivo, pero es una norma muy importante para fijar el trabajo que tiene que hacer el auditor sobre eso. Y entiendo que además luego la revisión que haga la propia Comisión Europea para fijar la ISA 5000 también tenga en cuenta ese enfoque de doble materialidad que sigue la CESAR. Estoy de acuerdo, Elena, pero estamos todavía en ellos. Esto está... Por eso me parece tan importante un camino respecto al procedimiento acordado, porque ahora estamos acordando procedimientos. Ahora, hasta que haya las métricas y las normas, es decir, al final, yo os digo la conclusión, por lo menos en la comisión de AECA, nosotros hemos encontrado el instrumento que más puede llevarnos a un reporting de sostenibilidad corporativo, es el informe integrado. Y ahí vas a tener verificado además. Es decir, ¿por qué? Pues porque primero se ha solucionado un tema que era gordísimo, y es que decíamos que habíamos conseguido una unidad de valoración para poder sumar y presentar los estados, que era la moneda. Claro, la moneda cada día vale cada día es un metro que el día tiene 1000 centímetros, otro día tiene 100 centímetros, otro día tiene 80, otro día 90, depende del valor de la moneda. Por eso han aparecido todos los desarrollos contables históricos en moneda constante, en balance oro, porque evidentemente había habido el informe integrado. Por eso yo creo que obtener el focus si los por dentro tenemos que trabajar. Entonces, decía, en ese informe, la combinación de indicadores con cifras de la financiera, primero, incorpora de verdad lo financiero y lo no financiero. Segundo, te abre toda una vía para poder llegar a métricas, al menos en indicadores cuantificables, y presentar. Y tercero, no hace falta una carretilla para llevarle y tener toda la información de la empresa. Sí, bueno, eso es una vía que el propio regulador europeo podría haber tenido en cuenta a la hora de definir los CSRD y no dejarlo como un pegote en el informe de gestión, sino integrarlo realmente en la aplicación de cuentas anuales y en el informe de gestión. Pero se ha preferido hacer un nicho donde poner esa información,
poner con palabras, en vez de realmente colocarlo en su lugar, porque tiene muchos lugares dentro de la formación. Yo creo que es una vía, ¿no? Luego ahora os pregunto, yo entendí en su momento que esto era considerado así por la Comisión, justo lo que hizo fue decirle a DEFRAG, que además contaran con el GRI y con el Instituto de Informe Integrado, pero no veo documentos conjuntos sobre este tema del grupo. No sé qué quería preguntarte, Belén. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en Acciona, los 1.144 data points los reportamos 100%, porque hemos decidido que la granularidad, digamos, la materialidad, no nos sentimos cómodos con la definición. La cuestión aquí prácticamente es por una razón que me gustaría preguntar tu opinión sobre. Nosotros pensamos que la materialidad va en contra de la comparabilidad, es una cuestión obvia, pero no podemos avanzar al mismo tiempo en que mi empresa tiene más aspectos materiales reflejados en el informe y que se pueda comparada con la siguiente, porque las empresas no se parecen, ni operan en los mismos sitios, ni tienen las mismas actividades, con lo cual, en cierta medida, estamos intentando cuadrar el círculo. Cuanto más material es mi informe, más, digamos, más centrado en mis temas, menos comparables con el Estado. Y queremos hacer la cuadratura. Yo me pregunto si deberíamos plantearnos, además luego tengo algunas cuestiones sobre la definición de materialidad tan de primero de materialidad que han planteado EFRAG sin ninguna sofisticación, sin ninguna reflexión y muy poca experiencia, ¿no? Pero desde el punto de vista de la practicidad, yo creo que el auditor, al final, para que nos hagamos una idea, cuantitativamente tiene 181 métricas que son obligatorias, no sujetas a materialidad. 181, de las cuales 151 son quali y 30 son quanti. Vamos a llevarlo a la cuestión, ¿vale? Entonces, si solamente tengo que reportar 181 riesgos y oportunidades, ¿vale? Impactos, y yo tengo ahora mismo impactos financieros y materiales del impacto y financiero y no financiero, se me coloca solamente con esas métricas que tengo que reportar obligatorias en 724 párrafos que tengo que colocar. Y digamos que seamos también un poco conscientes de lo que se está pidiendo a las compañías. No sería, y esto es una opinión que creo que deberíamos plantearnos de acuerdo también a las PIAs, ¿no? Y a las FRD. ¿No deberíamos hacer un ejercicio, y a lo mejor AECA es un lugar interesante para hacerlo, para hacer un fitness check de todo esto, para reducir y simplificar, y a partir de ese mínimo común múltiplo, que sí sería comparable, desarrollar la materialidad de las organizaciones? Es decir, reducir para después reflejar. Porque si no reducimos, yo las emisiones de gases de efecto invernadero me puede parecer un poco material en una mercería, pero no me parece que sea de ley que no reflejar en una mercería las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sean mínimas, porque me refiero, es un tema, digamos, desde el punto de vista de la materialidad real, ¿no? De la materialidad del... Entonces, me parece que estamos un poco, si no dividimos esas dos cuestiones, comparabilidad y materialidad, en cierta medida no sé si estamos llevando a un ejercicio totalmente teórico y a las compañías sin ningún... complejo, A ver, complejo y subjetivo. Complejo y subjetivo. Yo a mí reportar los 1000 y pico, que no sé al final cuántos se han quedado, en el último salieron... Sí, son 2130. Bajaron 1000, no sé cuánto. Bueno, 1000, pongamos. Sí. O sea, yo reportar los 1000 data points, quiero decir, lo veo... es verdad que luego llega CNMV y yo estaba en CNMV y si lo que no reportas, no se sabe si es que no lo reportas porque no te da la gana o porque no es material. Pero sí es verdad que la presunción que había al principio en los primeros borradores de SRS, que era la Rebuttable Presumption, que era, o sea, tú tienes que reportarlo todo es material. Esa era la primera. Que era eso. Eso desapareció, pero porque hubo mucha presión para quitarlo. Yo estoy en el EFRAG al 50%. Hubo una presión brutal para quitar eso. ¿Por qué? Porque
o sea, Acciona tiene un pulmón muy grande, pero no todo el mundo tiene ese pulmón para exigir a las empresas reportar 1000 data points. Entonces, eso hubo una presión tremenda para quitarlo y en la medida en la que el data point concreto no está reportado, pues lo que se entiende es que los materiales, salvo para los que vienen de SFDR o cualquier otra regulación, que ahí sí tienes que decir expresamente que no es material. Perdóname que te interrumpa, pero con ese razonamiento, una cosa que hoy no es material, mañana lo es y tengo que reportar 3 años para atrás. Explícame cómo lo haces. No. A ver, no. Si una cosa es material hoy y no lo era hace 3 años, ¿vale? No. Que sí. O al revés, hoy no lo es y no es dentro de 3 años, exacto. Es lo mismo. En el momento en el que sea material, tú empiezas a desglosar esa métrica porque empieza a ser material hoy. Si tú antes no hacías esa actividad, pues no tiene sentido que te inventes. O sea, hoy empiezo a contaminar los ríos. Y entonces reporto mi nivel de residuos al agua, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, porque he empezado esa actividad ahora que tiene ese impacto en el agua, yo si antes no hacía esa actividad, no me puedo inventar la métrica al 3 años para atrás. Estoy hablando de que cuando tú haces la materialidad necesitas consultar a los grupos de interés que consideren que tu actividad pueda que eso que requiere un análisis de la opinión pública. Y en un momento dado la opinión pública es variable y puede considerar que para mí los talatos son importantes en la construcción de los aerogeneradores. Sí, pero si no era material antes y empiezas a hacer este año, no se te pide que desgloses 3 años hacia atrás una métrica que empieza a ser material. Que eso sea dinámico es una locura. Y para simplificártelo, ¿y si es material en la Unión Europea y no en China? No, bueno, eso está contemplado y eso es otro de los temas que he traído también para discutir, que si queréis avanzamos o nos quedamos, pero ese aspecto de localismo también es uno de los aspectos de más discusión. Pues avanza un poco, que lo tengo ahí también como otro punto a discutir. Si cogemos el hilo de lo que acabamos de apuntar, se terminó. Porque hay muchos temas por el proceso. Podemos ir a esa transparencia que es la que preparé con este tema de los grupos que tiene, pues están muy deslocalizados, que son que realizan actividades muy diversas a través de filiales que tienen actividades y trabajan en sectores muy diversos. Entonces, ¿cómo evalúo la materialidad a nivel de un grupo? Un grupo que se realiza una sola actividad es muy sencillo, porque la materialidad a nivel de grupo me vale para cada filial. Pero ¿qué pasa cuando las filiales realizan actividades muy diferentes? Pues ese análisis de determinar la materialidad para cada filial y luego agregarla y sacar la materialidad del grupo no me sirve, porque los AIROs de las filiales no los puedo agregar, no son agregables. Y luego tampoco puedo coger y sacar una materialidad de grupo porque perdería los AIROs de las filiales. Con lo cual, bueno, pues eso también está previsto, que tú tengas un impacto que es material para la filial, por lo que sea, por el tipo de actividad que realiza, por la situación geográfica en la que está, pues que eso, independientemente de que pudiera no considerarse, es que hay un tema de riesgos y oportunidades, que eso sí tiene un impacto financiero y puede venir de un, más que impacto, un efecto financiero, que puede venir de un impacto. Y luego lo que es el impacto. El impacto es cómo la entidad o el grupo impacta en las personas y en el entorno. Y eso no tiene que ver el tamaño de la entidad, sino que tiene que ver el tamaño del impacto, o sea, la gravedad del impacto. Y me da igual si lo hace una filial pequeñita en España, que tenemos mucho estrés hídrico, porque el impacto es el que tiene en esas personas, en ese país concreto, ¿no? Con esa actividad. Y entonces, eso es un poco lo que a lo mejor, desde un punto de vista de efecto financiero de riesgos y oportunidades, se puede perder en el grupo, ¿vale? Porque a lo mejor es relevante para la filial en términos de efecto financiero, pero ya no es a nivel de grupo, pues se puede perder ahí, pero el tema de impacto, pues no lo puedes sacar para estos grupos diversificados en los que no hay un impacto que tú puedas agregar de forma generalizada y aplicarlo a todo el mundo, ¿no? Y luego con la precaución de que si la filial
está obligada a presentar informe de sostenibilidad, pero se acoge a la exención, pues tampoco el informe de sostenibilidad del grupo puede obviar todos los impactos, riesgos y oportunidades de la filial, porque si no, no podría acogerse a la exención, y eso lo dice la propia directiva, ¿no? Muy complejo todo y subjetivo. Pues es por eso por lo que está generando tanto y luego de cara a la implementación, una cuestión como esta y un proceso como esta, yo imagino que habrán descontado de que va a ser muy difícil fiscalizar si se está haciendo bien o mal. En una compañía grande va a ser muy complicado. Pensando en su traslación a las pequeñas y medianas, esto es absolutamente ciencia ficción. Y por eso yo soy más partidario de, como decía José Luis, vamos, lo entendemos así, el modelo de ECA va por ahí, es decir, un core que te ayudara a la comparabilidad y que fuera absolutamente bueno, pues general para todos, porque si no, lo que es material para uno no es para otro. Lo han definido en lo que son los requisitos de desglose obligatorios y la Rebuttable Presumption para el clima. Y todo lo demás, pues lo han dejado, pero también porque la presión fue brutal para que se quedara ya, así. Pero, o sea, bueno, se ha tomado ese camino, pero realmente... El primer camino de los mejores. No. Claro. A lo mejor no 1144, algunos menos, claro, pues fueron demasiado y dijeron, ¿dónde vamos, no? Pero menos ambiciosos y luego con desarrollo. Los primeros fueron 2161. 2161 y se han quedado en 1100, que es una burrada. Entonces, claro, dicen, hombre, ¿cómo va a reportar todo eso? Pues vamos a lo material. Y bueno, y ahora, ¿quién decide y quién fiscaliza qué es material, qué no es material, etcétera? ¿Y cómo lo comparamos? O sea, es una locura. Yo creo, entre lo que son herramientas de gestión y herramientas de reporting. Entonces, como estamos mezclando siempre la gestión de reporting, una cosa es el técnico informal y otra cosa son las normas contables mínimas que tengo que llevar en mi entidad. Yo tengo una tesorería y tengo que registrar la tesorería en la entrada y la salida de fondos. Otra cosa es que yo luego en el informe de desglose de una información de tesorería larga o corta. Pero lo que no se han definido, lo que no se ha querido entrar es cuáles son las herramientas básicas o esas normas básicas de contabilidad interna que yo tengo que tener como empresa con independencia del desglose. Y ahí está el problema, en confundir gestión con reporting. Entonces, claro, si confundimos la gestión financiera de una empresa con el reporting contable, imagínate dónde habríamos acabado. Pues yo creo que aquí estamos en el mismo problema, estamos confundiendo la gestión interna de la sostenibilidad con el reporting de la sostenibilidad. Y son dos cosas que no podemos meter en el mismo tubo. O sea, que tienen, sí, pero el reporting, de relación, el reporting es el reflejo de la gestión. El reporting debe ser el reflejo de la gestión. Es que debería ser también una herramienta de gestión. Pero se ha hecho al revés. En vez de definir cuáles son las normas contables, digamos, y luego hablar de reporting, se ha empezado al revés. Primero hablo de reporting y luego ya la empresa que ponga las normas de gestión. Y eso es un lío. Sí. Fernando, ¿querías comentar algo? Quería comentar algo, Fernando y Tomás. El tema es muy interesante y muy brevemente, a ver, yo de la experiencia que tengo cuando he intentado analizar o comparar, me he visto prácticamente incapaz. No es muy viable comparar ni siquiera dos empresas, es complicado, ni una empresa misma con el tiempo, es muchas veces difícil, con los marcos han ido cambiando. Espero ahora haya más estabilidad con las normas europeas, pero no lo sé. Y un poco a lo que apunta Pedro es que para los usuarios necesitamos algo más sintético. Entonces yo apuntaba un poco la vía que no será la solución, lo que se está trabajando en la conectividad entre la información financiera y la información no financiera, que hay un grupo de trabajo en el EFRAC que ha avanzado comparativamente más que el restante y yo creo que es un reto importante porque hay parte de unos principios, que hay un ejercicio de reflexión importante ahí. Por ahí permitirá conectar, pero yo no creo que sea la solución porque la solución es un resumen. El IFRS, el de sostenibilidad, que ha integrado la información integrada, el Instituto Internacional de Información de Reporting Integrado, el IRC. Pues yo hace, creo que 2 meses estuve indagando y creo que está un poquito paralizado, no está ahí quieto, Entonces, yo creo que esto está, con perdón de la expresión, bastante huérfano el tema de dar una solución a todo esto. Es decir, que un poco estos marcos de reporting, lo que intentan, yo creo, lo que veo es que intentan un poco modificar la actuación de las compañías, obligando a informar de un montón de cosas,
pero que desde el punto de vista de la utilidad de la información o de la comparabilidad o para hacer agregados y demás, pues yo lo veo muy, muy complicado. El tema está de origen, para mí está donde he dicho, pero el tema está en lo que respecta al área contable. Hablando de la área administrativa, hay que ser esa confusión entre reporte y gestión. Claro, pero usted dice el data point, pero no cómo se construye el data point. Sí, pero viene ya de las NIC-NIF, que eran normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera. Pero ella después un proceso de madurez. Aquí sin proceso. ¿Dónde se queda el antiguo grupo 9 del plan contable? No desapareció. Que desapareció. Entonces, ¿cómo van a hacerme, cómo voy a informar yo de sostenibilidad sin eso? Tomás, ¿querías decir algo? No, solo quería hacer un comentario. Y además es buen sitio para hacerlo porque se supone que somos expertos en la materia, desde luego que llevamos con esto 20 años o más. A mí me parece que es algo una marcha atrás bestial. O sea, esto es protesto a la situación. Yo cada vez estoy más decepcionado en general con todo el paquete europeo en la materia, pero es que el reporte hemos llegado a una situación donde hace 10 años estábamos todos bastante claros en la utilización del GRI con los estándares, un poco el nacimiento de SASB, el nacimiento del IRC y demás, y ahora mismo esto es un auténtico desastre y una decepción bestial. O sea, lo que estamos hablando. Bueno, tú es que tienes una visión también un poquito catastrófica. Yo he estado en ambos lados. José Luis, hemos trabajado juntos, Elena, muchísimo. Esto es una mierda, Bueno, eso vamos a borrarlo. No, podéis ponerlo. Esto no es de rigor, esto es una vergüenza, esto es intolerable, esto es una marcha atrás tremenda, es una pérdida de tiempo y es que da rabia, porque hay muchas cosas es complejo. Estamos mareando con una serie de conceptos, no nosotros estamos intentando buscar una solución, pero es que es como para mandarlo al carajo, porque en realidad es que a mí me parece decepcionante, se da una marcha atrás bestial, porque al final es absolutamente incomparable. Al final, ¿cómo vas a verificar algo? Bueno, vamos a cambiar. Nos quedan 5 minutos para cambiar de tercio y antes un mensaje un poquito más positivo, que seguro que viene de... No, que no te quiero decir que eso, pero bueno. Pero más optimista, ¿no? Positivo, optimista. En términos de comparabilidad solo es muy rapidito. Estoy haciendo un trabajo pues, en un sector muy concreto para los estándares sectoriales y realmente coges el sector y es verdad que algunos están más enfocados, pero si ahora, con lo que están reportando ahora, el informe 2023, sí tienden a coincidir en lo que se está haciendo. ¿Pero no era mejor GRI en su momento? ¿No era mejor GRI en su momento hace 10 años? ¿No era mejor? Ahí no estaba. Sí, absolutamente. Bueno, ahora Cristina nos dice. La misma de la métrica es la misma. Luis. La otra cara de la moneda, ¿no? Yo llevo 30 años, 31 en medio ambiente. Viviendo en medio ambiente, subiendo a chimeneas, a ríos. Yo voy a centrar la conversación. Aquí de lo que se trata es de reportar. No se trata de otra cosa más que, y lo digo en todos los lados, en todos los seminarios, trabajo para grandes del IBEX. Creedme que tenemos clarísimo dónde están los impactos. Tenemos clarísimo dónde está la materialidad. Os lo ponía a la cara y os lo digo. Lo tenemos clarísimo. No tenemos duda alguna. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos años midiendo y porque tenemos lo que se llama la legislación sectorial medioambiental, que empieza en el año 72 con la ley de atmósfera. Pero cuando dices sabemos, ¿a qué te refieres? ¿Solo medio ambiente? Sabemos si me voy a la parte de medio ambiente, tienes razón. Voy a cerrar, pero me voy a los SRS. No, pero tienes razón. Me voy a los 5 de medio ambiente. Bueno, pero que no es poco, porque el otro es verdad que está poco. Pero quiero, porque yo lo digo mucho en los debates, vamos, yo soy químico de formación y cuando me voy a los bancos y tal, no, claro, es que el dato está, señores. El dato está. Y desde hace muchos años. Y ahí están las entidades de inspección reglamentaria y lo contrastamos con la ley y tenemos la EPA americana donde nos hablan de toxicidad y peligrosidad. Lo tenemos clarísimo. Ahora de lo que se trata es, para mí, de dos cosas. Uno, de la idea del Green Deal de la Unión Europea, que yo la aplaudo, es decir, damos un giro porque Europa tiene que apostar por la sociedad. Esto es una idea. Y mi opinión es que es una gran idea. Que puede ser discutible con la competitividad, pero es un salto para atrás. Bueno, pero es que cuando tú ves los datos del planeta,
y los límites planetarios, el famoso 1.8 y tal, que puede ser discutible, pero el planeta no puede más. Lo digo después de años de mucho por la pobreza. Vale, bueno, entonces, llevamos años midiendo. El problema es que los que estábamos en medir estábamos totalmente solos porque solo estábamos a golpe de sanción por salir de un límite legal. Y eso no es forma de funcionar. Aquí de lo que se trata es que cada empresa sepa dónde impacta, que lo sabemos, pero no solo con el fin de reportar por una posible sanción, sino con la idea de empezar a comunicar a la sociedad. Y aquí viene la parte social y vienen los grupos de interés, porque nosotros desde la empresa tenemos que hacer partícipe a la sociedad de lo que estamos haciendo, lo que sabemos que hacemos. Entonces aparece todo el tema del reporting y dicen, señores, vamos a empezar a ordenar para ver qué es lo que ustedes me tienen que dar a mí, sociedad. Y vamos a ordenar la parte del reporting. Pero vuelvo y repito, para mí la materia no es una cuestión. Y entonces, luego viene lo que habéis apuntado de la comparabilidad. Mi opinión es que efectivamente tenemos que ir cubriendo la sostenibilidad, como yo siempre digo, es un camino. Tenemos que ir cubriendo las etapas como vienen. Entonces, primero llevamos midiendo años, ahora tenemos que pasar a reportar y luego tendremos que verificar. Y para verificar hay que comparar, medirle, cuantificarle todo lo que ya sabemos. Bueno, pues no nos vamos locos. O sea, perdóname, Tomás, pero yo veo que el camino será actual. No. Bueno, en definitiva, y que estamos en evolución. ¿Estamos en un poquito de caos? Estamos en un poquito. Pues marcha atrás. Pero es que el problema es ingente. El problema es... José Luis. Sí, yo quería conciliar las dos posturas, pero creo que yo también soy químico industrial. Y entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el problema que hay? Y es que en el año 2017, y debido a que el Green Deal establecía principalmente que queríamos no ser el parque temático de los jubilados de Asia, quisimos reindustrializar y para eso intentamos establecer, a partir de la regulación financiera, un desempeño sostenible de las empresas. Entonces, lo que es el hecho físico, que podríamos estar todos de acuerdo, y como tú bien dices, es material del impacto directo de las compañías en el territorio, ya sea social o ambiental, se transformó en aquello que tendría que ver con las cadenas de valor. Y al transformarse con las cadenas de valor, cada una de las compañías nos dimos cuenta de que las cadenas de valor no estaban integradas como estaban hace 40 años. Y entonces no se puede reportar, no hay materialidad si no establecemos cuál es la materialidad de impacto financiero dentro de esa transformación para llevar a cabo la transformación de las capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando EFAC se ha puesto estupendo a hacer esto, ha introducido además el factor de la opinión pública. Y lo que está generando ese caos o esa confusión es que tenemos un alcance muy regulado, porque si usted quiere cambiar las cosas, regúlelas, y luego tenemos un montón de alcances derivados de otras perspectivas, de otros actores que precisan información más allá de lo que es la acción directa de la compañía y que necesitan solución en esos estándares. Cuando todo el mundo está metiendo eso en la cuchara, ¿sabes?, en el pote, nos genera esa confusión. No porque los indicadores físicos no sean claros, que sería discutible también, te digo, un muerto no es lo mismo aquí que en México, por ejemplo. O un empleado. O un empleado, entonces, que no es tampoco tan ciencia, no hay la IUPAC no está definiendo. Me estaba centrando en España. ¿Vale? Sí, pero cada... Cambiamos de continente, la cosa cambia. Entonces, digamos que toda esa comisión es que se ha hecho, digamos, ese núcleo que es físico y que es claro y cierto, se ha convertido en algo donde cada perspectiva introduce su visión. El alcance 3 es el problema. Y ya tenemos otro Antes de eso que teníamos. Antes teníamos lo mismo que tenemos ahora porque no han cambiado nada. Efectivamente. Pues yo te digo, no ha cambiado nada. Que yo antes era la de la fregona, pasando tal, y ahora de repente, y lo dice mucho tu hija, Pedro, lo dice, hemos pasado de los biólogos a estar en la ecuación y a que nos escuche y a que nuestras métricas valgan a un lado, porque como tú vienes a señalar antes al sector financiero, que era absolutamente necesario. Y esto se está convirtiendo en algo serio. Otra cosa es que el factor humano, pues al final, hagamos de estudio. No, y es un tema muy complejo. Mi opinión es que la posición Insisto,
Bueno, oye, y si os parece, Pedro, cambiamos de tercio. Belén. Sí, daría para 3 días. Sí, no, a ver, sería un monográfico, pero vamos a ser un poquito más en este sentido. Si me preguntas, a mí me gustaría que Belén concluyera también. Exacto, Belén, tú sí tienes algo que decir, tenías una presentación con más temas, pero bueno, yo creo que hay yo venía aquí con algunas ambición y ideas, ya ha habido fuerza. más ambición de la que yo tenía, Ideas, con lo cual... Bueno, pero si quieres decir algo, si quieres Entonces, rematar algo, puntualizar, y si no pasamos ya al otro tema que también tiene Julia. Yo creo que, y traía, pero no pude ser, en futuras reuniones, enlazar este tema, y que se ha quedado justo ahora que lo has comentado, José Luis, con la otra guía o el otro concepto de lo que es la cadena de valor. Muy bien. Perfecto. Para vale, otra pues ya lo propuesta. apuntamos para el siguiente focus.